Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenidos al canal. Seguimos en nuestro desafío diario de leer la Biblia de tapa a tapa y ahí estamos muy cerquita. Hoy y mañana terminamos con el Antiguo Testamento. Hoy vamos a leer el libro de Zacarías capítulos 10 al 14 inclusive. Así que oremos y comencemos. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura, meditación de tu palabra, para conocer tu voluntad y conocer la historia de aquellos tiempos, Señor, en que tú le hablaste al pueblo y también nos sigues hablando a nosotros, de la misma manera aplicándolo a nuestros días. Señor, aquí está nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto, al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Y así leemos el capítulo 10 del libro de Zacarías, titulado El Señor restaurará a su pueblo. Versículo 1, dice así: Pidan al Señor lluvia en la primavera, porque Él forma las nubes de tempestad. Y Él mandará abundante lluvia, de modo que cada campo se convertirá en un buen pastizal. Los ídolos caseros dan consejos sin ningún valor, los adivinos predicen solo mentiras, y los que interpretan los sueños dicen falsedades que no dan consuelo. Así que mi pueblo vaga como ovejas perdidas y las atacan porque no tienen pastor. Fíjense cómo Jesús también dice: veo mi pueblo como ovejas perdidas que no tienen ningún pastor. Y de alguna manera siempre Jesús en lo que está diciendo, más allá de que hable la verdad del Padre, y es lo que vino a decir, todo lo que oí de mi Padre os lo he dado a conocer. También Jesús mismo cita muchas, expresiones del Antiguo Testamento, y aquí está. Aquí está la relación de ver a Israel como oveja sin pastor, porque el liderazgo del pueblo era egoísta y no pensaba en el bienestar de las ovejas, sino que eran asalariados que solo iban por el dinero y llevaban a cabo su responsabilidad. Dice: mi ira se enciende contra sus pastores y castigaré a esos líderes, pues el Señor de los ejércitos celestiales ha llegado para cuidar a Judá, su rebaño. Él los hará fuertes y magníficos como un caballo majestuoso en la batalla. De Judá saldrá la piedra principal, la estaca de la carpa, el arco para la batalla y todos los gobernantes. Serán como guerreros poderosos en batallas que pisotean a sus enemigos en el lodo debajo de sus pies. Puesto que el Señor está con ellos cuando luchan, hasta derribarán a los jinetes de sus enemigos. Yo fortaleceré a Judá y salvaré a Israel, los restauraré a causa de mi compasión. Será como si nunca los hubiera rechazado, porque yo soy el Señor su Dios, que escuchará sus lamentos. El pueblo de Israel será como poderosos guerreros, y sus corazones se alegrarán como si tomaran vino. Sus hijos también verán esto y se alegrarán, sus corazones se gozarán en el Señor. Cuando los llame con un silbido, vendrán corriendo porque los he redimido. De los pocos que queden, volverán a ser tan numerosos como eran antes. Aunque los dispersé como semillas entre las naciones, aún así en tierras lejanas se acordarán de mí. Ellos y sus hijos sobrevivirán y volverán otra vez a Israel. Los traeré de regreso desde Egipto y los recogeré de Asiria. Yo los estableceré otra vez en Galaad y en el Líbano, hasta que no haya espacio para todos. Cruzarán a salvo el mar de la angustia, porque las olas serán contenidas y las aguas del Nilo se secarán. La soberbia de Asiria será aplastada y el dominio de Egipto terminará. Mediante mi poder haré fuerte a mi pueblo y por mi autoridad irán a donde quieran. Yo, el Señor, he hablado. Y ahora leemos el capítulo 11, que sigue en el mismo hilo conductivo. Líbano, abre tus puertas para que el fuego pueda devorar tus bosques de cedro. Lloren ustedes cipreses por todos los cedros arruinados, han caído los más majestuosos. Lloren ustedes robles de Basán, porque los tupidos bosques han sido talados. Escuchen el gemido de los pastores, porque se destruyeron sus abundantes pastizales. Oigan rugir a los leones jóvenes, porque se arruinaron sus matorrales en el valle del Jordán. El versículo 4 está titulado Buenos y malos pastores. El Señor mi Dios dice: ven y cuida del rebaño que está destinado para el matadero. Los compradores matan a las ovejas sin remordimiento. Los vendedores dicen: gloria al Señor, ahora soy rico.
ni siquiera los pastores tienen compasión de las ovejas. De la misma manera, ya no tendré compasión de la gente de la tierra, dice el Señor. Permitiré que uno caiga en manos de otro y en manos de su rey. Convertirán la tierra en un desierto y yo no los rescataré. Así que cuidé del rebaño destinado al matadero, al rebaño que fue oprimido. Entonces tomé 2 varas de pastor y una nombré favor y la otra unión. En un solo mes me deshice de los 3 pastores malvados. Sin embargo, perdí la paciencia con estas ovejas y ellas también me odiaron. Así que les dije, ya no seré su pastor. Si mueren, que se mueran. Si las matan, que las maten. Y que las sobrevivientes se devoren unas a otras. Entonces tomé mi vara llamada favor y la partí en 2 para mostrar que había revocado el pacto que había hecho en todas las naciones. Así terminó mi pacto con ellas. El sufrido rebaño me miraba y sabían que el Señor hablaba por medio de mis acciones. Así que les dije, si les parece bien, páguenme lo que consideren que merezco, pero solo si quieren. Entonces ellos valuaron mi pago en 30 piezas de plata. Luego el Señor me dijo, arrójalas al alfarero, esta magnífica cantidad con que me valuaron. Así que tomé las 30 monedas y las lancé al alfarero en el templo del Señor. Después tomé mi otra vara, unión, y la partí en 2 para mostrar que el lazo de unidad entre Judá e Israel estaba roto. Entonces el Señor me dijo, ve nuevamente e interpreta el papel de pastor irresponsable. Así ilustrarás que le daré a esta nación un pastor que no cuidará de las que están muriendo, ni protegerá a las pequeñas, ni sanará a las heridas, ni alimentará a las sanas. Al contrario, este pastor se comerá la carne de las ovejas más gordas y les arrancará las pezuñas. ¿Qué aflicción les espera a este pastor despreciable que abandona el rebaño? La espada cortará su brazo y perforará su ojo derecho. Su brazo quedará inútil y su ojo derecho completamente ciego. Y así leemos el capítulo 12 titulado Liberación futura para Jerusalén. Este mensaje vino del Señor con respecto al destino de Israel. El siguiente mensaje es del Señor, quien extendió los cielos, puso los cimientos de la tierra y formó el espíritu humano. Haré que Jerusalén sea como una bebida embriagante que causa que las naciones vecinas se tambaleen cuando envíen a sus ejércitos para sitiar a Jerusalén y a Judá. En aquel día yo convertiré a Jerusalén en una roca inamovible. Todas las naciones se reunirán en contra de ellas para tratar de moverla, pero solo se herirán a sí mismas. En aquel día, dice el Señor, haré que todos los caballos se espanten y que todos los jinetes pierdan el valor. Vigilaré a la gente de Judá, pero cegaré los caballos de los enemigos. Los clanes de Judá se dirán a sí mismos, el pueblo de Jerusalén ha encontrado fuerzas en su Dios, el Señor de los ejércitos celestiales. En aquel día yo haré que los clanes de Judá sean como una llama que le prende fuego a un montón de leña o como una antorcha encendida entre los manojos de grano. Destruirán con fuego a las naciones vecinas a la derecha y a la izquierda, mientras la gente que vive en Jerusalén permanecerá segura. El Señor dará primero la victoria al resto de Judá antes que a Jerusalén, para que el pueblo de Jerusalén y el linaje real de David no tengan mayor honor que el resto de Judá. En aquel día el Señor defenderá al pueblo de Jerusalén. El más débil entre ellos será tan poderoso como el rey David, y los descendientes reales serán como Dios mismo, como el ángel del Señor que va delante de ellos. Pues en aquel día comenzaré a destruir a todas las naciones que ataquen a Jerusalén. Entonces derramaré mi espíritu en gracia y oración sobre la familia de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Me mirarán a mí, a quien atravesaron, y harán duelo por él como por un hijo único. Se lamentarán amargamente como quien llora la muerte de un primer hijo varón. El dolor y el luto en Jerusalén serán tan grandes como el duelo por Hadad Rimón en el valle de Megido. Y esta frase que leímos recién, que dice, me mirarán a mí, al que atravesaron, también se cita en los evangelios cuando Jesús es atravesado por los clavos y colgado en el madero, en la cruz. Versículo 12, todo Israel hará duelo,
cada clan por su lado, los esposos separados de sus esposas. El clan de David llorará solo, como lo hará el clan de Natán, el clan de Leví, el clan de Simei. Cada clan sobreviviente de Judá se lamentará por separado, y los esposos separados de sus esposas. Y así termina el capítulo 2, y por supuesto todas estas visiones o declaraciones proféticas tienen diferentes aplicaciones, algunas en la etapa de Cristo, con seguridad lo decimos porque la Biblia lo aclara más adelante, y otras que tienen que ver hasta quizás la aplicación en el reinado milenial, que siempre se menciona en lo que es la posible aplicación de profecías del Antiguo Testamento. Vamos a leer el capítulo 13, versículo 1, titulado Fuente de Purificación. Dice así: En aquel día brotará un manantial para la dinastía de David y para el pueblo de Jerusalén, una fuente que los limpiará de todos sus pecados e impurezas. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos celestiales, borraré el culto a los ídolos en toda la tierra, para que se olviden hasta de los nombres de esos ídolos. Quitaré de la tierra tanto a los falsos profetas como al espíritu de impureza que los acompaña. Si alguno continúa profetizando, su propio padre y madre le dirán: debes morir porque has profetizado mentiras en el nombre del Señor. Entonces, mientras esté profetizando, su propio padre y madre lo apuñalarán. En aquel día la gente se avergonzará de decir que tiene el don profético. Nadie se hará pasar por profeta vistiéndose con ropa de profeta. Dirá: yo no soy profeta, soy agricultor. Comencé a trabajar como para un agricultor en mi niñez. Y si alguien pregunta, entonces, ¿qué de esas heridas en tu pecho? Él responderá: me hirieron en casa de mis amigos. Fíjense cómo, de hecho, el oficio de profeta también tenía una buena remuneración, porque se trataba de, aconsejar y declarar palabras que sean de aliento. Pero alentar a alguien que está en pecado es ser un falso profeta. Por eso hay que tener muchísimo cuidado, y sobre todo con el tema de o ser profeta o tener el don de profecía, que son cosas que son paralelas, pero que en su contenido y funcionalidad son diferentes. Y hay que tener muchísimo cuidado, porque debemos hablar la palabra de Dios, la palabra que en aquel tiempo era dicha y luego escrito, y nosotros tenemos toda la revelación en la Biblia. Por eso, simplemente con estudiar la Biblia y poder proclamarla y aplicarla correctamente, de alguna manera todos estamos para edificar el pueblo de Dios, ejerciendo la edificación a través del estudio de la palabra, que es la profecía más segura, dice el apóstol Pedro. Sigamos con el capítulo, lo que dice el capítulo 13, versículo 7, las ovejas se dispersan, es el título. Despierta, oh espada, contra mi pastor, el hombre quien es mi compañero, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mata al pastor y las ovejas se dispersarán, y me volveré contra los corderos. También lo citó Jesús. 2/3 de los habitantes del país serán cortados y morirán, dice el Señor, pero quedará 1/3 en el país. A este último grupo lo pasaré por fuego y los haré puros. Los refinaré como se refina la plata y los purificaré como se purifica el oro. Invocarán mi nombre y yo les responderé. Les diré: este es mi pueblo. Ellos dirán: el Señor es nuestro Dios. Y así leemos el capítulo final, el capítulo 14 del libro de Malaquías, de Zacarías, dice así: el Señor gobernará la tierra, es el título. Versículo 1. Atención, viene el día del Señor cuando tus posesiones serán saqueadas frente a ti. Reuniré a todas las naciones para que peleen contra Jerusalén. La ciudad será tomada, las casas saqueadas y las mujeres violadas. La mitad de la población será llevada al cautiverio y al resto la dejarán entre las ruinas de la ciudad. Luego el Señor saldrá a pelear contra las naciones como lo hizo en tiempos pasados. En aquel día sus pies estarán sobre el monte de los olivos, al oriente de Jerusalén. Entonces el monte de los olivos se partirá, formando un extenso valle del oriente a occidente. La mitad del monte se desplazará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ustedes huirán por ese valle porque llegará hasta Asal. Así es, huirán como lo hicieron durante el terremoto en los días de Usías, rey de Judá.
Entonces vendrá el Señor mi Dios y todos sus santos con él. Y esto tiene que ver con la segunda venida de Cristo. En el Antiguo Testamento, Rodo, sí, también la segunda venida de Cristo. Y esto que fue profetizado, que Jesús vendría y pondría sus pies sobre el monte de los olivos y allí se dividiría. Y luego se formaría un gran valle. El libro de Apocalipsis también hablará al respecto de esto que leemos ahora en Zacarías. Ahora bien, fíjense porque lo que vamos a leer ahora es algo extraordinario y se lo voy a decir en breve. Dice entonces, versículo 6, en aquel día las fuentes de luz no brillarán más. Sin embargo, la luz del día será perpetua. Recuerdan que la Biblia dice que no habrá ni sol ni luna, sino que la luz saldrá del mismo Dios. Estará todo iluminado por la gloria de Dios. Solo el Señor sabe cómo esto podría suceder, dice Zacarías. No habrá días y noches como de costumbre, porque en las horas nocturnas todavía habrá luz. En aquel día fluirán desde Jerusalén aguas que dan vida, la mitad hacia el mar muerto y la otra mitad hacia el Mediterráneo. Brotarán continuamente tanto en el verano como en el invierno. El Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día habrá un solo Señor y únicamente su nombre será adorado. Toda la tierra desde Geba al norte de Judá hasta Rimón al sur de Jerusalén se convertirá en una inmensa llanura. Pero Jerusalén será levantada en su lugar original y estará poblada desde la puerta de Benjamín hasta el sitio de la puerta vieja, luego hasta la puerta de la esquina y desde la torre de Ananeel hasta las prensas de vino del rey. Entonces Jerusalén, por fin a salvo, se llenará de gente y nunca más será maldecida ni destruida. Luego el Señor enviará una plaga sobre todas las naciones que pelearon contra Jerusalén. A ver si nos ubicamos aquí en el versículo 12. Les voy a decir el contexto de lo que dice la Biblia. Es que al terminar la gran tribulación va a haber una gran batalla cuando venga Cristo que se va a llamar la batalla del Armagedón. Eso está en el libro de Apocalipsis. Y luego Dios peleará contra esas naciones y las vencerá y comenzará el reinado milenial, el reino de Cristo por 1000 años, estando Cristo con sus santos ángeles en la ciudad de Jerusalén como centro del mundo, gobernando a todo el planeta. Sin embargo, hubo naciones que en ese momento se han encontrado y han peleado contra Dios. Y fíjense lo que dice acá, que es extraordinario. Dice que luego el Señor enviará una plaga sobre todas las naciones que pelearon contra Jerusalén. Sus habitantes llegarán a ser como cadáveres ambulantes. La carne se les pudrirá. Se les pudrirán los ojos en sus cuencas y la lengua en la boca. En aquel día sentirán terror, agobiados por el Señor con un terrible pánico. Pelearán contra sus vecinos mano a mano. También Judá peleará en Jerusalén. Tomarán las riquezas de todas las naciones vecinas, grandes cantidades de oro, plata y ropa costosa. Esta misma plaga atacará a caballos, mulas, carneros, asnos y demás animales de los campos enemigos. Y es como que esta expresión de cadáveres ambulantes, fíjense si no es un reflejo bíblico, y si está en la Biblia va a ser real porque está profetizado, de lo que normalmente conocemos como un apocalipsis zombie. ¿Me explico? Que por supuesto no van a ser zombies porque no van a ser gente muerta, pero su apariencia serán como cadáveres ambulantes. Extraordinario y lo que dice la Biblia en esta parte del libro. Versículo 16. A fin de cuentas, los enemigos de Jerusalén que sobrevivan a la plaga subirán a Jerusalén cada año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos celestiales y para celebrar el festival de las Enramadas. Toda nación que se niega a ir a Jerusalén para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales, no recibirá lluvia. Si el pueblo de Egipto se niega a asistir al festival, el Señor lo castigará con la misma plaga que envió sobre las otras naciones que se negaron a ir. Egipto y las demás naciones serán castigadas si no van para celebrar el festival de las enramadas. En aquel día, hasta en los cascabeles del arnés de los caballos se inscribirán estas palabras: Santo para el Señor. Las ollas de cocina en el templo del Señor serán tan sagradas como los tazones que se usan al lado del altar.
De hecho, toda olla de cocina en Jerusalén y Judá será consagrada al Señor de los ejércitos celestiales. Todo el que venga a adorar tendrá plena libertad de usar cualquiera de estas ollas para cocinar los sacrificios. En aquel día no habrá más comerciantes en el templo del Señor de los ejércitos celestiales. Y fíjense cómo, tremendo, vemos un sistema diferente, vemos también sacrificios, no sabemos si es algo simbólico, si realmente se van a celebrar los festivales que están en la ley de Moisés, sobre todo el festival de las enramadas, que simboliza y tiene que ver con la salida de Egipto, el recuerdo de la salida de Egipto también, cuando el pueblo vivió en enramadas al salir de Egipto. Bueno, todo eso forma parte de algunos misterios que están en la palabra del Señor. Hasta aquí la lectura del día de hoy. Si te gustó el video, ponele me gusta y déjanos en el comentario si tenés alguna pregunta con respecto a la lectura del día de hoy. Y aprovecha todos los videos que tenemos en nuestro espacio para seguir adelante y edificarte con la palabra del Señor. Será hasta mañana, Dios mediante. Chau, chau.